Hola nuevamente, un cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo del cálculo de la mediana para datos agrupados. En este caso, cuando el valor de n medios, cuando el valor del el número total de datos dividido entre 2 no coincide con ninguno de los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para ello hacemos el ejemplo que está en las guías, que dice: los saldos de los depósitos al finalizar un mes en las cuentas de ahorro de un número de cuentavientes de los bancos locales escogidos al azar se presentan en la siguiente tabla. Calcular la mediana e interpretar. Entonces aquí tenemos las clases, aquí tenemos el número de depósitos, la frecuencia absoluta, y lo que vamos a hacer es inicialmente calcular la frecuencia absoluta. Pero también tenemos que tener como referencia el número de datos, ¿no? El número de datos, recordemos que la suma de todos estos valores lo podemos hacer de forma automática con autosuma. Entonces presionamos autosuma y presionamos enter. Entonces son 279 datos. Vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que en la frecuencia absoluta acumulada el primer valor es igual al primer valor de la frecuencia absoluta. Entonces este valor de aquí es igual a este 25. Vamos a la siguiente casilla. Entonces este valor será igual al 25 más el 36. Presionamos enter y desde esta segunda casilla podemos jalar o arrastrar para todas las casillas. Recordemos que al final de la frecuencia absoluta acumulada tengo el número total de datos, en este caso 279. Bueno, entonces tenemos n medios, 279, que es el número de datos dividido entre 2, me da 139.5. Ese valor de 139.5 no coincide con ninguno de estos valores de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, si no coincide con ninguno de estos valores, debemos aplicar esta expresión para calcular la mediana. Y recordemos que la mediana, la notación es la x con una pestañita. Entonces debemos identificar qué clase contiene la mediana. La clase que contiene la mediana es el valor de la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente superior a este 139.5, a ese valor de n medios. Entonces miramos cuál es el valor inmediatamente superior al 139.5 aquí en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces comparemos y el valor inmediatamente superior es este, 154. Entonces decimos que la mediana, la clase que contiene la mediana va a estar entre 900 y 1200. Entonces aquí vamos a seleccionar estos datos de aquí. Esta es la clase en la cual nos vamos a tener como referencia y empezamos a identificar cada uno de estos valores, de estas variables. Entonces LI es el límite inferior de la clase que contiene la mediana. Entonces el límite inferior es 900, ¿sí? En este caso el límite superior va a ser 1200, pero nosotros lo que necesitamos es el límite inferior. Entonces el límite inferior va a ser igual a este 900, ¿sí? O sea, una vez que identifiquemos esos valores los podemos reemplazar en esta expresión de acá. Listo, la amplitud. Recordemos que la amplitud es la diferencia entre el límite inferior, perdón, el límite superior y el límite inferior de cualquiera de estas clases, ¿sí? Entonces podemos tomar cualquiera de estas clases y hacer la diferencia. Entonces la diferencia entre 1500 y 1200 va a ser 300, ¿sí? Esa es la amplitud. Si miramos acá arriba que la diferencia entre 300 y 0 es 300. Entonces la amplitud es 300. N medios pues ya lo hemos calculado, nos dio 139.5, o sea que lo escribimos. Este FAAI-1, esa es una notación que hace referencia a la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior de la clase que contiene la mediana. Entonces la clase que contiene la mediana es esta, en este caso el 154. La clase anterior, perdón, la frecuencia absoluta acumulada anterior va a ser este 112. Entonces aquí ese valor es 112. Ahora tenemos FAI, dice es la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana. Recordemos, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es este conteo, en este caso el valor que necesitamos es este 42. Entonces aquí es 42 como frecuencia absoluta. Entonces ya hemos identificado cada uno de estos valores, podemos reemplazarlos aquí de forma manual y obtener la mediana. Aquí lo voy a hacer en Excel para que voy a colocar una fórmula. Entonces la fórmula que voy a colocar es el límite inferior, en este caso 900. A esto le voy a sumar la amplitud es 300. A esto lo debo multiplicar por, aquí voy a colocar paréntesis, coloco un doble paréntesis para la parte superior de este denominador, donde hay una resta que es n medios, que en este caso es 139.5
le voy a restar la frecuencia absoluta acumulada anterior, que la identificamos que era 112. Cerramos paréntesis para la resta que está en el numerador, y esto lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta, en este caso 42. Entonces cierro paréntesis para cerrar esta multiplicación. Entonces presionamos enter y la mediana es 1096.4. Entonces miremos que este valor de 1096.4 efectivamente está entre 900 y 1200, que era la clase que contiene la mediana. Entonces eso es un indicativo que hemos hecho bien el procedimiento, y podemos decir que los saldos en millones de pesos de los cuentavientes, la mitad de los saldos de los cuentavientes están por debajo de 1096 millones de pesos. Entonces esa es la forma de calcular la mediana para datos agrupados. Muchas gracias.